Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, les mostraremos a continuación el cálculo del balance de materia para una cámara de enfriamiento de aire por humidificación. Tomaremos como ejemplo el siguiente problema. Se requiere enfriar 300 metros cúbicos por hora de aire que están a 50 grados centígrados y 60% de humedad relativa, pasándolo por una cámara de enfriamiento que baja la temperatura hasta 10 grados centígrados y elimina parte de la humedad por condensación y purga. Determine la humedad absoluta a la que sale el aire de la cámara de enfriamiento. Determine la cantidad de agua condensada y eliminada por la purga. Dibuje la trayectoria del aire sobre la carta de humedad. Considere que el proceso se lleva a cabo a una atmósfera de presión. Para resolver el balance utilizaremos una hoja de cálculo en Excel. Procederemos a representar el proceso en un dibujo, donde nos dice que el flujo volumétrico en la corriente de entrada es de 300 metros cúbicos por hora. No nos da el flujo másico y dice que la temperatura es de 50 grados Celsius a la entrada y su humedad relativa es del 60%. Para la corriente de salida, que es el aire ya frío, solo nos da el valor de la temperatura, que son 10 grados Celsius. Ahora necesitamos calcular el condensado, que es la corriente 3. Para calcular los flujos másicos, planteamos el balance general, donde nos dice que la corriente 1, que es la corriente que entra al sistema de enfriamiento, es igual a la corriente 2 más la corriente 3, que son las corrientes que salen del sistema. Como tenemos flujos de aire, estos se calculan mediante un balance de las corrientes gaseosas, los cuales nos dicen que el flujo másico en la corriente 1 es igual a la masa de aire seco más la masa del aire por la humedad absoluta del mismo aire que está en la corriente 1. Y para el flujo másico en la corriente 2 nos dice que la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad absoluta de la corriente 2 nos da el resultado del flujo de la corriente 2. Para calcular la masa de aire seco en las corrientes tenemos una ecuación que nos indica que el flujo volumétrico que entra en la corriente 1 entre el volumen húmedo de la misma corriente es igual a la masa del aire seco, que la necesitamos para calcular los flujos másicos en la corriente 1 y en la corriente 2. También necesitamos obtener el volumen húmedo de esa corriente. Para esta ecuación necesitamos conocer el volumen del aire seco, el volumen saturado, la humedad de saturación y la humedad absoluta de la corriente 1. Para conocer estos valores haremos uso de una carta de humedad que hemos construido anteriormente. La carta de humedad nos sirve para calcular gráficamente los valores de humedad absoluta, humedad de saturación, volumen de aire seco y volumen saturado que nos exige el problema. Para la humedad absoluta en la corriente 1, los datos indican que la temperatura del aire está a 50 grados Celsius y a una humedad relativa del 60%, por lo cual trazamos una línea a estas condiciones. Posteriormente, justo al tocar la curva del 60% de humedad relativa, se traza una línea perpendicular que nos señala la humedad absoluta a estas condiciones. Podemos observar que la humedad absoluta en la corriente 1 es de aproximadamente 0.048. Ahora, para calcular la humedad absoluta en la corriente 3, que es la corriente de salida, nos colocamos de igual manera a 10 grados de temperatura como lo marca el problema y trazamos una línea hasta tocar la curva de saturación, ya que condensa. Y tenemos que la humedad absoluta en este punto es aproximadamente de 0.0075. Para calcular la humedad de saturación tenemos que trazar una línea en los 50 grados Celsius
porque esta humedad corresponde a la humedad del aire que entra en la corriente 1. Trazamos la línea a 50 grados Celsius hasta tocar la curva de saturación, que es la curva del 100%, y trazamos una línea para observar la humedad absoluta, que es igual a la humedad de saturación en el sistema, que es de aproximadamente 0.085. Para calcular el volumen de aire seco, esta línea nos indica el volumen de aire que está en esas condiciones. De igual manera, al tocar la curva del volumen de aire, que es la curva azul, y trazamos una línea al lado izquierdo de la gráfica, obtenemos que el volumen de aire es aproximadamente de 0.92. Y para el volumen de saturación hacemos lo mismo, trazamos la línea y en el punto en donde toca la curva del volumen saturado, trazamos una línea recta para observar lo que nos dice la gráfica, que es de aproximadamente 1.04. Una vez representados los valores obtenidos de la carta de humedad, podemos ahora sustituir estos valores en las ecuaciones. Ahora que conocemos el valor de la masa de aire seco, podemos calcular los flujos másicos en la corriente 2 y en la corriente 1. Para el flujo másico en la corriente 2, tenemos que la masa de aire es más el producto de la masa por la humedad en esa corriente. Nos da este resultado, que es el valor del flujo másico en la corriente 2, y hacemos lo mismo para la corriente 1. Solo que esta vez multiplicamos la masa de aire por la humedad en la corriente 1. Y para el flujo másico de la corriente 3, únicamente del balance general tenemos que despejar. Entonces el flujo másico en la corriente 1 menos el flujo másico en la corriente 2 nos da el resultado para la corriente 3. Únicamente aquí sustituimos este valor, que es igual a los valores que ya sacamos de la carta de humedad. Y de esta manera, si queremos modificar el flujo volumétrico en la entrada, por ejemplo, que entraran 400 metros cúbicos por hora de aire, los resultados cambian automáticamente debido a las ecuaciones que ya hemos planteado. Ahora que hemos calculado los flujos másicos de las corrientes y las humedades absolutas en ellas, podemos interpretar los resultados para responder a las preguntas dadas en el problema. El inciso A nos dice: determine la humedad absoluta a la que sale el aire de la cámara de enfriamiento. La humedad absoluta es Y2, la cual determinamos por medio de la carta de humedad, que es 0.0075, la cual es mucho menor a la humedad absoluta en la corriente de entrada. El inciso B dice: determine la cantidad de agua condensada y eliminada por la purga. El agua que se condensó en el sistema es la corriente 3. El flujo másico de la corriente 3 nos da un valor de 12.44. El inciso C nos dice: dibuje la trayectoria del aire sobre la carta de humedad. El comportamiento del aire sobre la carta nos indica que el aire que entra a la cámara de enfriamiento está a 50 grados centígrados
con una humedad relativa del 60%. Al saturarse el aire de agua y debido a la condensación del vapor de agua, el aire baja su temperatura hasta 10 grados centígrados. Desciende sobre la curva de saturación hasta llegar a una temperatura de 10 grados centígrados. Y por lo tanto su humedad de saturación disminuye con respecto a la humedad de saturación a 50 grados Celsius.